Claudio, ¿cuánto hay de pesimismo real, concreto, sin mirada que te lleve hacia un lado político o hacia el otro hoy? Bueno, lo que nosotros vemos, ustedes saben perfectamente que nosotros de nuestra consultora medimos el IPAS, que es el índice de percepción del ánimo social. Esto lo hacemos en forma continua ya desde hace muchos años y ahora el tema central es que hemos medido el primer trimestre de este año con el segundo trimestre de este año y el cambio es sustantivo, es muy notorio el cambio. Eso fue lo que ha llamado la atención y por eso creo que este informe ha tenido semejante repercusión. ¿Cuál es el cambio? Que en abril, por ejemplo, no se adjudicaba directamente la responsabilidad de todas las consecuencias económicas al presidente Milei. Y a partir de julio, o en el segundo trimestre de este año, ya hay una adjudicación muy alta, casi un 58% de los encuestados adjudican como directamente responsable de las consecuencias de lo que le está pasando desde el punto de vista socioeconómico al presidente Milei. El Hay- otro dato es que aparece el temor a la pérdida del trabajo como Claro. una situación absolutamente acuciante. Y la otra cuestión es que creció un 12% la gente que piensa que este esfuerzo ya no vale la pena. Hasta no hace mucho tiempo atrás había gente que todavía tenía cierta esperanza y pensaba que este esfuerzo podía llegar a valer la pena. Bueno, esto ahora creció un 12%. Significa que tenemos más gente que hoy tiene una situación absolutamente, digamos, un humor social absolutamente negativo respecto de la presidencia del presidente Milei. Ya está muy identificado este tipo de cuestiones y eso es lo que realmente ha llamado la atención con este informe, ¿no? Claudio, le doy a Ubaldo. Contame el abanico de personas que usaron, que consultaron, al que llegaron para estos datos de tan elevada insatisfacción hoy. Bueno, nosotros medimos en el AMBA y medimos en total 2.722 personas efectivas. Hicimos una barrida de más de 2.800 y nos quedamos con 2.722 personas que contestaron efectivamente mediante encuestas telefónicas en el sistema CAUI las distintas preguntas que nosotros hicimos a través de nuestro informe IPAS. El IPAS, quiero aclarar que es una construcción de un índice, un indicador que tiene 16 dimensiones de percepción del ánimo social. La economía familiar, las privaciones materiales, la economía personal y cuál es la percepción respecto de la acción del gobierno, sea el gobierno que sea, respecto de las consecuencias de lo que está pasando desde el punto de vista socioeconómico. Ubaldo. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esa ¿Qué percepción, tal? esa percepción de la realidad que se hace, que ustedes trasladan a los datos de esta consulta, ¿pensás que es susceptible a modificación de acuerdo a cómo la coyuntura le vaya dando al gobierno de Milei, sobre todo en términos económicos, con indicadores como la inflación a la cabeza? Mirá, yo creo que sí, que esto es así. Digo, si hay alguna característica que tiene la sociedad es que es muy volátil. Digo, nosotros lo que medimos es el humor social. Este humor social es absolutamente volátil y se rige, lamentablemente, quizás por una cuestión prioritaria que es la cuestión económica. Entonces, en el Claro. tema de los ingresos, digo, que mañana el gobierno logra hacer algún tipo digamos, modificación o aplicar una política que sea mucho más inclusiva, que mejore notablemente la calidad de vida de todos los sectores sociales, y seguramente estos porcentajes cambiarán. Lo que sí se ve es que esto no es lo que se evidencia desde el punto de vista de las acciones del propio plan, digamos, económico, y además cuando uno lo toma por sectores social, hay un dato clave también. La clase media, como ustedes saben, hay un viejo apotegma, que es que sueña para arriba y teme para abajo. Hoy la clase media está empezando a temer para abajo porque ya ve que tiene un descenso social importante. El 61% de la clase media que nosotros hemos consultado en este último informe adjudica la responsabilidad de su situación económica a las políticas económicas. Este es un dato a tener muy, muy en cuenta porque efectivamente es un sector que está muy afectado. Incluso fíjense lo que está pasando estos últimos días. Se vuelve a imponer el impuesto a las ganancias, con lo cual se va a afectar fundamentalmente a los sectores asalariados en relación de dependencia y a los sectores de clase media. Digo, porque estamos hablando de ingresos que obviamente son importantes en este estado de, digamos, situación. Un dato más también. El INDEC dijo que la canasta básica
el último dato del INDEC es de 873.000 pesos. El salario promedio de toda la población económicamente activa es de 850.000 pesos. Quiere decir que estamos en un camino bastante complicado porque se está acentuando los niveles de pobreza. Sí, pensando Y también. con esto, obviamente, el humor social tiende, sin lugar a dudas, a ser absolutamente negativo desde ya. Lo volátil que decís que es el hilo conductor, que es la economía, me parece que también toca piso, más allá del impuesto a las ganancias, más allá de que íbamos a tener un país dolarizado, donde la moneda fuerte iba a ser el dólar, y hoy no lo es, va a ser el peso, y donde la necesidad de trabajo, como vos contás bien, es cada vez más acuciante, es más preocupante. Nada cierra con esto, más allá de que te digan que los índices de inflación mes a mes han ido bajando. Digo, esto no satisface a nadie. No, es que es así, es decir, es cierto que el índice está bajando, pero el costo social es altísimo. Bueno, ahí está. Entonces acá hay digamos, un montón de consecuencias sociales que se van a ir vislumbrando, que ya se ven, pero que se van a ir acentuando seguramente durante el transcurso del tiempo si no se modifica este tipo de política económica. Esto está clarísimo, porque como dije, hoy digamos las consecuencias de todo esto ya lo está sufriendo la clase media, que empieza a temer para abajo porque entiende que está empezando un descenso social, está dejando cosas, está perdiendo cosas, no pueden cambiar el auto, no pueden irse de vacaciones, tuvieron que dejar, digamos, pasar los chicos de la escuela privada a la escuela pública, etcétera, etcétera. Y más aún, digamos, tomando en cuenta, digamos, una cuestión básica que es el costo de los alimentos. Digo, y esto sí es algo que atraviesa fundamentalmente, obviamente, a los sectores medios y a los sectores bajos. Los sectores bajos, inclusive yo diría, hasta hay cierta contención a través de la asignación, a través del aumento de la tarjeta alimentar. Los sectores pasivos están licuados por completo, porque a pesar que dan aumentos a través del bono, es un aumento ficticio, porque el costo de los alimentos no deja de bajar. En vez de los sectores medios, digamos, lo que está sosteniendo todo este programa económico está cada día siendo mucho más afectado. Esto se ve clarísimo, como dije recién, con este altísimo porcentaje. El 61% de la clase media adjudica la responsabilidad de lo que le está pasando de su descenso social a las políticas económicas del presidente Milei. Y este es un dato a tener en cuenta. Obviamente, como dije, esto también puede cambiar si mañana se produce algún tipo de modificación de las políticas económicas, ¿no? Bueno. Claudio, teniendo en cuenta el tenor de las medidas y la impopularidad que representa en la Argentina las decisiones que tomó el gobierno de Javier Milei, ¿te sorprende que recién a esta altura del partido estos datos se revelen de esta forma? Y esto es atribuir la responsabilidad del cuadro de situación presente a quien tomó gran parte de esas medidas que generaron este cuadro. Bueno, yo creo que eso merece una reflexión un poco más profunda, porque cuando vos lo tomás por franjas etarias, la franja etaria de 16 a 29 años, a 30 años, está con mucho desánimo, y es el núcleo duro de lo que lo votó a Milei, claro. Pero a pesar de todo eso sigue manteniendo una leve esperanza. Es decir, están desanimados, creen que digamos que por ahora su situación personal o familiar no tiene ningún grado de solución, la están pasando mal, pero todavía tienen una esperanza respecto a que este modelo puede llegar a darles algún cambio en el futuro cercano. Yo creo que, ojo, del mismo modo que digo que se adjudica la responsabilidad al presidente Milei, eso no implica que necesariamente hay una cuestión traslativa que refiere a que todo lo que pasó fue mejor. No es así. Al contrario, a mí me parece que el triunfo de Milei es una crítica muy fuerte a la dirigencia política tradicional que, bueno, evidentemente en todos estos años no ha podido dar, digamos, respuestas a cuestiones básicas como las cuestiones cotidianas. Es decir, quizás hubo mucha política pública que sirvió para incluir socialmente, para ganar derechos, pero que no solucionaron lo cotidiano de cada una de las familias y de cada una de las personas. Y me parece que esto también es un dato a tener en cuenta porque, digo, uno puede pensar, digamos, que la sociedad está demorando, digamos, el castigo, entre comillas el término, a las políticas del presidente Milei, pero eso no necesariamente implica que sea un mensaje positivo para todo lo que pasó. Me parece muy por el contrario, merece una reflexión un poco más profunda, pero sí creo que hoy, digamos, el dato más
importante de todo esto es que ya se refleja una adjudicación directa a las políticas del presidente Milei. Hasta no hace mucho tiempo atrás esto no era así. Bien. Hoy un 58% nos está diciendo que lo que le está pasando y su humor social totalmente negativo son producto de las consecuencias de la aplicación de la política que hoy comanda el presidente Milei y su equipo económico.